Muy bien. Vamos entonces a presentarlo. Ahora sí, ¿verdad? Se da el cambio de diapositivas. Sí, sí, se ve perfecto. Correcto. Vamos a iniciar entonces la clase de este día, chicos. Mucho gusto, soy la doctora Sofía Parada. El tema del día de ahora es sumamente interesante y así como es de interesante, pues es de importante. Ya vimos que en la clase anterior que la diabetes mellitus es una enfermedad que está en un creciente aumento actualmente, ¿verdad? Y probablemente muchos de nosotros lo suframos algún día o algún familiar ya lo padece, ¿verdad? Entonces, es necesario conocer los mecanismos de sus complicaciones. Entonces, el tema de ahora consiste en la hipoglicemia. Adiós. No sé si me le dicen ahí a sus compañeritos, pueden mantener el microfonito apagado. Entonces, la hipoglicemia y la bioquímica de las complicaciones de la diabetes mellitus. Los objetivos, ¿verdad? Los podemos revisar un poquito más detenidamente en la plataforma. Vamos a comenzar, ok, chicos. Vamos a tener entonces que las complicaciones de la diabetes mellitus las podemos dividir en dos grandes grupos, ¿ok? Las que son complicaciones agudas son aquellas que los cuadros se pueden instaurar o desarrollar en cuestiones de pocas horas o días, por así decirlo, ¿verdad? Si observamos el cuadrito, vamos a tener que dentro de las complicaciones agudas, vamos a tener complicaciones que conllevan hiperglicemias, que se asocian sobre todo a una descompensación metabólica del paciente. Y dentro de estas complicaciones que cursan con hiperglicemia, tenemos más que todo la cetoacidosis diabética, que generalmente se presenta mayoritariamente en la diabetes tipo 1. No sé si alguien está levantando la mano. Como no puedo ver la pantalla, cualquier cosa sí pueden mencionar algo, ¿verdad? Hacerles nada más recordatorio, ¿podrían apagar sus micrófonos, por favor? Para no interrumpir a los demás. Chequen eso, por favor. Porque escuchamos un gallito por ahí, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces comentando que dentro de las complicaciones agudas que cursan con hiperglicemia, una de ellas es la cetoacidosis diabética, generalmente se presenta mayormente en los diabéticos de tipo 1, pero no es exclusiva. También los diabéticos de tipo 2 la pueden presentar. Y la otra complicación es el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿verdad? Que también cursa con hiperglicemia. La otra complicación aguda, por otro lado, es la hipoglicemia, ¿verdad? Solo que en pacientes diabéticos, esta hipoglicemia va a estar mayormente relacionada con una intervención médica. O sea, es subyacente a un tratamiento, o sea, a la farmacoterapia. Generalmente estos pacientes, los diabéticos, presentan esta complicación por exceso de dosis, ya sea si están en tratamiento con insulina o con hipoglicemiantes orales. ¿Verdad? Esa es la característica de la hipoglicemia en los diabéticos, que casi siempre es secundaria a pues, la farmacoterapia. Luego, con respecto a las complicaciones, con respecto a las complicaciones agudas, es importante saber que si bien su cuadro se desarrolla en horas o días, el riesgo vital en este tipo de complicaciones es a corto plazo, ¿verdad? El riesgo que corren los pacientitos es casi que inmediato, ¿verdad? Luego, con respecto a las complicaciones crónicas de la diabetes, podemos mencionar que se desarrollan usualmente a lo largo de años. Esa es la característica, ¿verdad? Crónicas, o sea, años. ¿Esto qué quiere decir? O sea, se debe a que los niveles de glucosa plasmáticos
permanecen elevados de forma constante, por años, ¿verdad? Hay una hiperglicemia constante. Ok, tenemos que se pueden dividir entonces estas complicaciones crónicas en microvasculares, macrovasculares y no vasculares. Las microvasculares hay una afectación de pequeños vasos. Usualmente vamos a tener que las microvasculares son como las típicas complicaciones que están asociadas a diabetes mellitus y por eso llevan pues el apellido de diabética. Por ejemplo, las microvasculares, retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética. O sea que las microvasculares son sí o sí, o sea, asociadas a diabetes mellitus solamente. Mientras que las complicaciones crónicas que se presentan a nivel macrovascular, como una coronariopatía, una arteriopatía, también se puede dar en otros pacientes que no necesariamente son diabéticos, ¿verdad? Pero también los diabéticos lo pueden presentar. Y como complicaciones crónicas no vasculares de la diabetes, podemos tener una amplia pues, lista, ¿verdad? Dentro de ellas, afectaciones gastrointestinales, genitourinarias, también está la susceptibilidad, ¿verdad?, a las infecciones en estos pacientes. Ok, esto es un esquema bastante general que nos puede servir a medida vayamos desarrollando el tema, ¿verdad? La clase. Este es como para ir iniciando y centrarnos en la clasificación de las complicaciones a grosso modo de la diabetes. Muy bien. Ahora, como parte integral del desarrollo de este tema, era necesario, pues, o es necesario, ver los mecanismos de la hipoglicemia en el paciente no diabético. ¿Ok? Si bien acabamos de mencionar que la hipoglicemia suele ser complicación aguda en los pacientes diabéticos, ya también aclaramos que usualmente en ellos es por farmacoterapia, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos a tener que, sí se puede presentar hipoglicemias en los pacientes que no necesariamente son diabéticos. Primero que nada, tenemos que asegurarnos que vamos a manejar el término o la palabra hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la hipoglicemia? Vamos a ver que es bastante complicado realmente como definir con exactitud un valor o una concentración de glucosa exacta a partir de la cual vamos a decir, sí, es hipoglicemia, necesitamos hacer una intervención, o sea, es difícil, porque cada paciente, o sea, cada persona puede presentar pues diferentes comportamientos, ¿verdad? Ante un déficit de ese combustible. Entonces, una definición extendida de la hipoglicemia sería aquella concentración de glucosa en sangre en la que un individuo muestra una respuesta anormal por el inadecuado aporte de glucosa a un órgano, que por ejemplo el cerebro. De esta manera se han establecido rangos para definir hipoglicemia, que conste, son rangos, no una cifra exacta o específica, ¿verdad? Entonces sí, hay rangos y vamos a definir entonces la hipoglicemia a la situación clínica en el cual los valores de glicemia son inferiores a 55 miligramos por decilitro, ¿verdad? En un adulto. Y rangos menores de 70 miligramos por decilitro en un adulto diabético, ¿verdad? Notamos la diferencia. En un paciente que es diabético, ya abajo de 70 miligramos por decilitro ya consideramos que tiene baja la glucosa. No así en un adulto sano, que puede llegar pues hasta valores de 55. Ya abajo de ahí sí ya vamos pensando, ¿verdad?, en una hipoglicemia. Ok, de manera general, por decirlo así, la condición esencial o imprescindible para hacer el diagnóstico de hipoglicemia
los podemos basar en la presencia de algo conocido como la triada de Whipple. ¿Qué implica esta triada? 1. Síntomas consistentes de hipoglicemia, que ya vamos a ver cuáles son. Una baja concentración de glucosa obtenida a través de un método fiable, ¿verdad? Generalmente el hemoglucotest es bastante fiable y rápido, sobre todo accesible. 3. La mejoría de los síntomas una vez que se normalizan los bajos niveles de glicemia, ¿verdad? Esta es conocida como la triada, ¿verdad? Muy bien. Hay que recordar entonces la respuesta fisiológica que se da ante una hipoglicemia. Si se recuerdan un poco del ciclo pasado, pues en el tema de la integración al metabolismo, veíamos un poco del comportamiento metabólico en los diferentes estados de ayuno, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos, déjenme ver, espérenme acá. Cuando tenemos la glucosa disminuida, niveles de glucosa disminuida, ¿qué es lo que sucede? Las células beta pancreáticas disminuyen la producción de insulina y empiezan a producir más glucagón a través de las células alfa. Este incremento de glucagón, ¿qué es lo que va a hacer? A nivel hepático, ¿verdad? Me va a producir un incremento de la glucogenólisis y un incremento de la gluconeogénesis, ¿verdad? Todo esto para obtener glucosa, para producir glucosa. A su vez, también el glucagón a nivel de tejidos extrahepáticos, pues, puede aumentar el lactato, los aminoácidos, el glicerol, para que también, o sea, me participen en la gluconeogénesis. A su vez, el riñón me va a estar produciendo epinefrina, ¿verdad? Que esta va a participar en los síntomas del sistema nervioso central cuando ya ha activado sus sensores y se ha dado cuenta que hay glucosa baja, ¿verdad? Entonces, se va a empezar a producir norepinefrina, también se puede producir acetilcolina, que van a empezar a dar síntomas, ¿verdad? Una respuesta autonómica. Síntomas neurogénicos que van a cumplir la función de, pues, de hacernos darnos cuenta que necesitamos combustible. Todo eso es parte de la respuesta, ¿verdad? Entonces nos está dando la señal a través de palpitaciones, a través de temblores, ¿verdad? A través de una sudoración, a través de la sensación de hambre, de que tenemos que un nivel bajo de combustible, entonces hay que meterle, ¿verdad? Entonces eso me va a llevar a la necesidad de ingerir carbohidratos para que al final pues también incrementemos la glucosa. Esa es la respuesta fisiológica, ¿verdad? Eso de una forma bastante general. Tenemos que saber también que hay una secuencia hormonal contrarreguladora cuando hay una hipoglicemia. A niveles plasmáticos de glucosa de 80 miligramos por decilitro, hacia abajo, por ejemplo, se va a empezar, ya veíamos, a disminuir la insulina, ¿verdad? Ese es el primer paso. Después del periodo postabsortivo, cuando va terminando casi el periodo postabsortivo, la glucosa alcanza niveles inferiores a 80, cesamos producción de insulina. A medida que continúa bajando ese valor de la glicemia, ahí por 70, 65, 70, vamos a empezar a aumentar secreción de glucagón y epinefrina, ¿verdad? Para estimular pues lipólisis, glucogenólisis, etc. Luego, si sigue bajando esa concentración de glucosa, pues vamos a empezar a aumentar la secreción de la hormona de crecimiento. Luego a aumentar la secreción de cortisol cuando la glicemia es inferior a 60 miligramos por decilitro, ¿verdad? Esta es una secuencia hormonal normal contrarreguladora
cuando tenemos episodios de hipoglicemia. Muy bien. Vamos entonces a pasar un poco a hablar de las manifestaciones clínicas de la hipoglicemia, ¿verdad? Vamos a tener que los síntomas de la hipoglicemia se pueden dividir, ¿verdad?, en adrenérgicos y neuroglucopénicos. Los síntomas iniciales de, pues, ansiedad, sudoración, palpitaciones, hambre, ¿verdad?, tremor o temblores, son una respuesta autonómica. Ya lo decíamos, ¿verdad? Nomás se activan los receptores, se activa el sistema nervioso central y empieza a aumentar la producción de norepinefrina, epinefrina, también de acetilcolina, ¿verdad? Entonces vamos a ver que síntomas adrenérgicos, que tenemos la boca seca, hay palidez, hay ansiedad, hay palpitaciones o taquicardia, ¿verdad? Luego, síntomas colinérgicos como la sensación de hambre, la sudoración, parestesia. Y los síntomas neuroglucopénicos, ¿verdad? Ya cuando tenemos unos niveles muy bajos de glucosa que el cerebro ha detectado, ya podemos tener cambios de conducta, irritabilidad, confusión, ¿verdad? Cefalea o dolor de cabeza. Hay estupor, coma, crisis convulsiva e incluso la muerte cerebral, ¿ok? Esto convierte, digamos, a la hipoglicemia en una complicación con un alto índice de mortalidad. Si esta hipoglicemia es sostenida por un largo periodo, ¿verdad? Si dejamos que continúe la hipoglicemia, si no hacemos algo, si no sabemos detectar los síntomas, digamos, iniciales, que son los síntomas adrenérgicos, no los detectamos, vamos a poder avanzar hasta coma o muerte cerebral, ¿verdad? O crisis convulsiva, que también tiene que ver con la mortalidad de esta complicación en los pacientes, ¿verdad? Quiero ver. Bueno, vamos a tener entonces una clasificación de las hipoglicemias en los pacientes no diabéticos. Se puede clasificar de dos formas: una hipoglicemia postprandial o reactiva, o una hipoglicemia del ayuno o que sucede en ayunos, ¿verdad? Vamos a ver que en cada tipo de hipoglicemia, ya sea si no estamos comiendo o si sucede después de comer, hay varios como causas que pueden estar subyacentes. Así pues, vamos a ver que en las hipoglicemias de ayuno puede deberse a dos causas, así como a grosso modo: disminución de la producción de glucosa, ¿verdad? Como la respuesta normal al ayuno, o sea, a la hipoglicemia, es empezar a producir nosotros mismos, pues, glucosa, ¿verdad? A partir de ciertos intermediarios, pues también cuando presentamos hipoglicemia del ayuno, puede haber una alteración en la producción de glucosa. Y esto subsecuente a que, pues, a déficit de hormonas insulares, como la hormona del crecimiento, como el cortisol, ¿verdad? También puede ser por déficit de sustrato, o sea, una desnutrición, una hepatopatía. Puede ser por drogas, ¿verdad? Como alcohol y ciertos fármacos, como propanolol, salicilatos, ¿verdad? La otra causa de una hipoglicemia en ayuno puede ser un uso excesivo de la glucosa, que puede cursar con un hiperinsulinismo o sin él. Cuando cursa con hiperinsulinismo, puede ser como causa subyacente un insulinoma, fármacos como por ejemplo el uso de insulina exógena o hipoglicemiantes como la sulfonilureas.
También puede ser por sepsis, que es una infección generalizada, ¿verdad? Como hay un aumento de citoquinas. Y cuando se da un uso excesivo de glucosa, pero sin hiperinsulinismo, se puede sospechar de tumores extrapancreáticos, ¿verdad? Tumores extrapancreáticos. La otra clasificación de la hipoglicemia es la reactiva o postprandial, después de comer, ¿verdad? Puede clasificarse esta a su vez en idiopática o funcional, ¿verdad? Cuando no hay ninguna patología de base que se pueda identificar. También está la alimentaria, que suele darse por intolerancia a la fructosa o la ausencia de algunas enzimas que participan en el metabolismo de carbohidratos. Y también podemos ver este tipo de hipoglicemia en diabetes tipo 2 de comienzo. Y aquí también, ¿verdad? Otro cuadro bastante, pues, redundante, por decirlo así. Clasificación a grosso modo, hipoglicemia en ayunas, cuando no he comido, y la postprandial, cuando después de comer, ¿verdad? Ya vamos a ir avanzando, veamos acá. Hablemos de la reactiva o postprandial. Esta vamos a ver que ocurre después de comer, solo después de comer, y es bastante autolimitada. Suele verse en niños con determinados y raros defectos enzimáticos del metabolismo de los carbohidratos, ¿verdad? Tales como intolerancia hereditaria a la fructosa y a la galactosemia. También suele ocurrir en algunos individuos que han sido sometidos a cirugía gástrica. En ellos, ¿verdad? Está aumentado el vaciado gástrico, hay una mala absorción y sí puede haber, pues, una hipoglicemia aún después de comer, ¿verdad? Ok. La causa de aparición repetitiva de síntomas postprandiales en determinados pacientes es desconocida, pero una de las explicaciones que se barajan es que estos pacientes son particularmente sensibles a las respuestas autonómicas normales que se producen tras la ingesta de una comida. Chicos, ¿están ahí? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? Sí, doctora, aquí seguimos. Vaya, ahí van a disculpar, pero es que no puedo ver la pantalla y ahí escuché como una notificación. Ok, gracias por responder. Entonces, pacientes con una hiperactividad simpática, o sea, vamos a tener síntomas de ansiedad, debilidad, temblor, sudoración, palpitaciones, que son compatibles con concentraciones bajas de glucosa tras comidas, también pueden considerarse como pacientes con hiperinsulinismo funcional o hipoglicemia funcional reactiva, ¿verdad? Esta es como la idiopática. Los tipos más comunes, ya les mencionaba, la alimentaria, la hipoglicemia en pacientes con alteración en la tolerancia de glucosa incipiente y otros. Lo importante es que para el diagnóstico de una hipoglicemia postprandial se requiere documentar la que ya mencionamos, la triada de Whipple, después de la ingesta de una comida mixta. O sea, esa es la característica, ¿verdad? Tenemos un paciente que se acaba de alimentar, acaba de comer una alimentación mixta, ¿verdad? Una adecuada. Y vamos a observar en este paciente, después del estado de alimentación, la triada de Whipple, o sea, vamos a sospechar en una hipoglicemia, pues, reactiva a grosso modo. Luego, la hipoglicemia de ayuno. Hay muchas causas y ustedes lo van a ver y lo van a profundizar un poco más en la bibliografía, ¿verdad? Hay muchas causas, ¿verdad? En un paciente no diabético, de la hipoglicemia en ayuno. Lo importante también de acá es que de la hipoglicemia en ayuno, la ingesta de etanol es una causa relativamente frecuente, ¿verdad? Luego, como causas menos frecuentes, tenemos sepsis, insuficiencia renal, déficit hormonales, tumores de las células no beta y la hiperinsulinemia endógena, incluyendo dentro de él el insulinoma. Esas son causas raras. Y acá está el cuadrito, ¿verdad? O sea,
Causas principales de una hipoglicemia en ayuno de un paciente no diabético, usualmente drogas o fármacos. ¿Vea? Dentro de drogas o fármacos, el etanol es el más frecuente. ¿Verdad? Déjenme ver, ¿qué más? Vamos a ver que el etanol, ¿qué es lo que hace? Va a inhibir la gluconeogénesis, ¿verdad? No permite que sinteticemos nosotros nuestra glucosa a partir de nuestras reservas, ¿verdad? Y también me pareció bien ponerles aquí este cuadro para que le tomen importancia a la hora de profundizar, vea, de que hay otros fármacos que pueden estar induciendo hipoglicemia. Tenemos un paciente sano, digamos así, no diabético, bueno, no diabético, pero que puede estar tomando cualquier otro de estos medicamentos, por ejemplo, hasta la acetaminofén, ¿verdad? Puede inducir una hipoglicemia, ¿verdad? Entonces es de tenerlo en cuenta porque si de repente así como un paciente o una persona empieza a tener cuadros de hipoglicemia, ¿verdad? Hay que preguntarle, mira, no está consumiendo algún medicamento, algún fármaco, y podemos ver, ¿verdad? Si es alguno de los que tenemos acá descritos que pueden causar hipoglicemia. Ok, vamos a pasar entonces, ya hablamos de la hipoglicemia en pacientes no diabéticos, a grosso modo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Ya habíamos hablado de ella en la primera diapo, casi en la clasificación global que dimos. Dentro de las complicaciones agudas tenemos la hipoglicemia. Acabamos de hablar de ella básicamente, de cómo se hace el diagnóstico, ¿verdad? Cómo podemos sospecharlo, abajo de qué nivel de glicemia podemos sospecharlo, ¿verdad? Por eso vamos a hablar poquito aquí como complicación aguda, porque lo importante que sepan de la complicación aguda de hipoglicemia en los diabéticos es porque suele estar siendo causada en la mayoría de casos, como dije, por los fármacos tomados para controlar la diabetes, ¿verdad? Entonces, en los pacientes con diabetes mellitus 1 y en la 2, los mecanismos de defensa fisiológicos que vimos también contra la hipoglicemia están comprometidos. O sea que los pacientes diabéticos tienen una mala respuesta ante una hipoglicemia. ¿Esto por qué? Porque hay falla en la disminución de la insulina. Como se recuerdan, que se empieza a disminuir la insulina para aumentar el glucagón. Los pacientes diabéticos tienen alterada esta respuesta, porque esto es un efecto secundario a la hiperinsulinemia terapéutica que tenemos. Luego también hay falla en el aumento de la secreción de glucagón y también hay disminución en la secreción de epinefrina. Todo esto, ¿verdad? La falla en la respuesta de disminución de insulina, la falla en el aumento de glucagón y la débil respuesta simpática lleva a presencia de hipoglicemias desapercibidas en estos pacientes. Entonces, ya cuando vienen a manifestar síntomas, es porque ya hay cuadros de hipoglicemia severa, ¿verdad? Ya bien baja la glucosa. Eso es lo importante que tiene que saber, ¿verdad? De esta complicación aguda de la diabetes mellitus. Vamos a tener entonces que hay factores de riesgo de hipoglicemia en pacientes con diabetes, ¿verdad? Acá podemos mencionar tratamientos con sulfonilureas o con insulina, la omisión de comidas, o sea, cuando los pacientes se saltan tiempos de comida y están siendo manejados con hipoglicemiantes, peor, vea, cae más la glicemia, o sea, disminuye bastante el valor. La edad avanzada también es un factor de riesgo, el tiempo de duración de diabetes, ¿verdad? A mayor cronicidad, pues mayor afectación. Conocimientos deficientes del paciente sobre la hipoglicemia, como desconocen sobre el tema, hacen esto, ¿verdad? Omitir comidas o aumentar la dosis de los fármacos que están recibiendo, o sea, todo esto subyacente a que no saben los pacientes qué es una hipoglicemia o el riesgo de hipoglicemia que pueden padecer siendo manejados con tratamiento para la diabetes.
¿verdad? Otros son insuficiencia hepática, renal, el alcoholismo, el ejercicio extenuante en estos pacientes también, ¿verdad? Como va a aumentar la demanda de glucosa y además están siendo tratados con los fármacos igual. Favorece a que haya una disminución muy notoria de los niveles plasmáticos de glucosa. Además, hipotiroidismo y enfermedad de Addison. Ok, otra vez la imagen de la respuesta que tenemos ante una hipoglicemia, solo que vamos a ver que en los pacientes diabéticos, sobre todo los del tipo 1, ¿verdad? La respuesta está bastante alterada, ¿verdad? No vamos a tener disminución de los valores de insulina, no va a haber aumento de glucagón, va a estar atenuada la liberación de epinefrina, ¿verdad? Acá lo podemos ver, donde está el fallo en los pacientes diabéticos, dentro de la regulación normal como respuesta a la hipoglicemia. Muy bien. Vamos a pasar entonces a las otras complicaciones agudas que tiene la diabetes, que son a grosso modo, ¿verdad? La cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Muy bien, la cetoacidosis diabética es una complicación aguda, grave, ¿verdad? De la diabetes, puede ser mortal. Es más frecuente en las personas que tienen diabetes tipo 1, pero no es exclusiva, ya lo mencionamos, vea. Mayoritariamente son los diabéticos tipo 1 los que debutan con este tipo de cuadro, pero las del tipo 2 la pueden presentar también. La cetoacidosis diabética se va a definir con una triada. Hay hiperglicemia, hay acidosis metabólica y hay cetosis, ¿verdad? La cetoacidosis diabética ocurre como consecuencia de un déficit de insulina para que la glucosa sanguínea ingrese a las células para usarlo como energía, ¿verdad? En su lugar, lo que sucede es que en el hígado se va a empezar a descomponer la grasa, vamos a ocupar la grasa para obtener energía y va a estar produciendo cetonas, ¿verdad? Va a haber un aumento en la producción de cetonas. Y cuando hay exceso de cetonas que se están produciendo rápidamente, se acumulan hasta llegar a niveles peligrosos, ¿verdad? Acá un pequeño esquema del mecanismo subyacente a la cetoacidosis diabética, chicos. Vamos a tener entonces que los dos pilares fundamentales, por decirlo así, de una cetoacidosis diabética, básicamente son un aumento, si se fijan, un aumento de las hormonas contrarreguladoras, glucagón, cortisol, hormona del crecimiento. Y el otro pilar es una insulinopenia, o sea, una concentración de insulina muy, muy baja o casi nula. Y es eso lo que hace que sea más frecuente en los diabéticos de tipo 1, porque generalmente estos casi que son insulinodependientes, o sea, no están produciendo insulina. En cambio, los de tipo 2, como sí se mantiene cierta funcionabilidad de las células, sí puede producir aunque sea un poquito de insulina, pero en las del tipo 1 generalmente no, y por eso es que esto es lo que se dice de que mayormente ellos son los que presentan la cetoacidosis diabética. Entonces, dos pilares de la cetoacidosis es que hay un desequilibrio, pues, en que hay demasiada concentración o un aumento notorio de estas hormonas contrarreguladoras y hay muy poquísima insulina. Ok, entonces, este aumento de las hormonas contrarreguladoras me va a estimular la lipólisis. Va a haber un aumento de la lipólisis, ¿verdad? Esto a su vez me va a dar un aumento en la producción de ácido graso libre. Estos ácidos grasos libres a nivel hepático, ¿verdad? Me van a estar entrando a la vía de la cetogénesis, ¿verdad? Y esto también me va a llevar a un aumento de los cuerpos cetónicos, beta hidroxibutirato y acetoacetato. Muy bien. Esto a su vez
¿verdad? A nivel de tejidos extrahepáticos, me va a llevar a aumentar la concentración de NADH, NAD. Y esto, a su vez, va a disminuir las concentraciones de bicarbonato y me va a llevar, pues, consecuentemente a una acidosis metabólica. Veamos. Ok, también vamos a ver dentro del mecanismo fisiopatológico de la cetoacidosis diabética que estos ácidos grasos libres también van a estar estimulando la gluconeogénesis y a la vez un aumento de síntesis de VLDL. Esto me va a llevar a una hiperglicemia, o sea, aumento en la concentración de glucosa. Ya estaba aumentada, ¿verdad? Pero por una mala respuesta, por decirlo así, hormonal, en la regulación hormonal, se detectó que no tenemos glucosa, ¿verdad? Entonces se empieza a sobreproducir. Esto, a su vez, el aumento de la glucosa plasmática va a llevar a una hiperosmolaridad. El nivel de la glucosa supera el nivel de umbral renal, por decirlo así, y se va a empezar a presentar glucosuria, que es la eliminación de la glucosa por vía urinaria, ¿verdad? A través de la orina. Y esta diuresis osmótica, o sea, esta salida de glucosa lleva consigo misma también un arrastre de agua y también de otros metabolitos, ¿verdad? Y esta diuresis osmótica va a generar un balance negativo entre sodio y agua que va a llevar a deshidratación. Haciendo nuevamente como remembranza del mecanismo de la cetoacidosis, vamos a tener insulinopenia, ¿verdad? Pilar fundamental, que esto ¿qué me va a estar causando? La baja concentración de insulina regula a la baja, ¿verdad? A la enzima que convierte acetil-CoA en malonil-CoA, ¿verdad? Que es la acetil-CoA carboxilasa. Si tenemos concentraciones bajas de insulina, esta se regula a la baja y se disminuye, ¿verdad? Esto también va a tener como efecto que no se va a estar produciendo malonil-CoA. Van a disminuir las concentraciones de malonil-CoA. Este malonil-CoA tiene la acción de ir a inhibir al transportador, ¿verdad? De ácidos grasos, que es la carnitina palmitoil transferasa 1. Pero como tenemos bajas concentraciones, no va a estar inhibido, entonces va a permitir el paso de acil-CoA dentro de la mitocondria para que se siga la beta oxidación, ¿verdad? Y obtener acetil-CoA. Una vez tenemos acetil-CoA, como está aumentado, ¿verdad? La concentración de estos ácidos, como hay un aumento de todo, ¿verdad? De la concentración de ácidos grasos libres, de glucosa, entonces va a optar por irse a la vía de la cetogénesis, ese acetil-CoA. Aparte que no está esquematizado ahí, se está sacando el oxaloacetato de la mitocondria. A esto se le conoce como el proceso de anapleurosis, o sea que estamos dejando sin intermediarios al ciclo de Krebs. ¿Y para qué se está sacando el oxaloacetato? Para que vaya a participar en la gluconeogénesis, ¿verdad? Todo esto tiene que ver al final que nos va a llevar a un aumento de los cuerpos cetónicos. Vamos a tener que usualmente en los tejidos periféricos, en condiciones normales, cuando producimos cuerpos cetónicos, hay una relación baja de NADH-NAD. Y esto va a permitir que el beta-hidroxibutirato se convierta, ¿verdad?, a acetoacetato y de acetoacetato se convierta a acetilcoenzimo A.
en condiciones normales. Pero en caso de los diabéticos, la relación aumentada de NADH-NAD va a disminuir, ¿verdad?, esta interconversión y va a permitir que se presente una relación aumentada de beta-hidroxibutirato y de acetoacetato, usualmente de 1 a 1, pero en los diabéticos, cuando se da esta alteración, la relación de beta-hidroxibutirato, acetoacetato es 10 a 1, ¿verdad? Está bastante aumentado y el cuerpo cetónico que predomina usualmente pues es el beta-hidroxibutirato. Eso quizás como a grosso modo de la cetoacidosis diabética. Vamos a pasar entonces a hablar un poco del estado hiperosmolar hiperglucémico. Este estado se caracteriza típicamente porque hay hiperglicemia y hay deshidratación causado por la diuresis osmótica, pero no hay cetosis. O sea, realmente se parece el mecanismo a lo que hemos visto, pero en este momento, en este caso, no hay producción de cuerpos cetónicos, porque se dice que la concentración de insulina en estos pacientes, por eso es que generalmente se presentan los del tipo 2, porque la concentración de insulina en estos pacientes puede alcanzar para inhibir la cetogénesis, pero no alcanza la concentración como para inhibir la lipólisis o la gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces, si tenemos las mismas alteraciones, hay hiperglicemia y hay deshidratación, ¿verdad? Causada por diuresis, pero no cuerpos cetónicos. El estado hiperglicémico, ya lo mencionamos, ocurre mayormente en los de diabetes tipo 2, pero no es exclusivo, no es exclusivo. También hay uno que otro paciente del tipo 1 que la puede presentar. Vamos a tener que la infección representa la causa precipitante más común de un estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿verdad? Son situaciones de estrés, digamos así, que atraviesa el paciente, que va a causar esta respuesta, este desequilibrio hormonal. Ok. Si se fijan, los pilares fundamentales son casi los mismos, ¿verdad? Hay un aumento en la concentración de hormonas contrarreguladoras, pero aquí no tenemos como una insulinopenia total, sino que hay cierta cantidad de insulina que todavía nos puede servir para inhibir la cetogénesis, más no así la lipólisis. Esto sí se va a seguir dando y sí se van a seguir produciendo ácidos grasos libres que pueden participar en la gluconeogénesis, que se pueden empaquetar en la VLDL y pues esto nos va a llevar a lo que mencionábamos, que es un aumento de la glucosa plasmática y un aumento de los triglicéridos. Aquí está mayoritariamente, o sea, aquí están más aumentados los triglicéridos que en la cetoacidosis diabética. Otra cosa también que puede participar en el estado hiperosmolar hiperglicémico es que tiene que existir, ¿verdad?, una disfunción hipotalámica, también una disfunción renal. Esto generalmente se ve ya en pacientes de edad avanzada y es por eso también que este tipo de afectaciones se ve más en las del tipo 2, porque hay pues una mala respuesta con la disfunción hipotalámica, hay una mala respuesta a la respuesta autonómica a percibir los niveles altos de glucosa, ¿verdad? No se están percibiendo, entonces va a permitir que sigan aumentando estos niveles de glucosa sanguínea, ¿verdad? Vamos a ver. Eso es como lo subyacente, ¿verdad? Bioquímicamente hablando, se aumenta la glucosa y esto a la vez va a aumentar la hiperosmolaridad
lo que nos va a llevar a la diuresis osmótica que mencionábamos. Hay un balance negativo de sodio y agua y esto nos predispone a una hipercoagulabilidad también, ¿verdad? Se empiezan a concentrar más los factores de coagulación. Esto nos puede predisponer a los pacientes diabéticos que están cursando este cuadro a pues cuadros trombóticos. Este es un pues cuadrito comparativo con respecto a los niveles de laboratorio para tener en cuenta si es cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿verdad? Pues cambios principales, así los más notorios, que la glucosa suele estar entre 350 y 600 en la cetoacidosis, pero en el estado hiperosmolar es mucho mayor, ¿verdad? Mayor de 600. Puede alcanzar hasta 800 o 1000 el valor de la glicemia. El pH en la cetoacidosis está bajo, ¿verdad? Por la acidosis metabólica. En el estado hiperosmolar no, ¿verdad? El bicarbonato está bajo en la cetoacidosis. Eso es como también un cambio que tenemos que tener en cuenta para diferenciarlos. Porque si se fijan, se parecen porque los mecanismos fisiopatológicos son básicamente los mismos, pero la intensidad de uno pues difiere del otro. Bien. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Siguen ahí, muchachos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ok, gracias. Esto básicamente respecto a complicaciones agudas. ¿Qué es lo importante que nos tenemos que llevar o que me interesa pues que ustedes se lleven por lo menos la idea? Es que las complicaciones agudas pues tienen esa característica de que su efecto pues puede ser mortal a corto plazo, ¿verdad? Son cuestiones que pueden llevar hasta coma, ¿verdad? Cuadros de ictus, etcétera. Son problemas que son graves ya, ¿verdad? A diferencia de las crónicas que vamos a ver ahorita, esas se están instaurando en años, ¿verdad? En años. Bien, como mecanismos bioquímicos subyacentes a las complicaciones crónicas, se han descrito 4 teorías, ¿verdad? 4 hipótesis que van a ser las causantes de los cambios moleculares en las complicaciones crónicas de diabetes. ¿Cuáles son estas 4 hipótesis? Primero, un incremento de la vía de los polioles, ¿verdad? De la vía del poliol o sorbitol. Bien, la otra es un aumento de productos finales de glicosilación avanzada. La siguiente, una activación de isoformas de la proteína sinasa C y aumento de la vía de la exosamina. Muy bien, esas son las 4. Hablemos entonces de la ruta de los pioles, ¿verdad? Vamos a mencionar que aquellos órganos como el riñón, la retina, el cristalino, el corazón, sistema nervioso central, son órganos insulina independientes. Para la captación de glucosa no necesita insulina, ¿ok? Entonces van a estar acaparando estos que mencionamos, las principales complicaciones de la hiperglicemia crónica, ¿verdad? Hiperglicemia crónica. En estos, la glucosa puede seguir la ruta de los polioles, donde la glucosa se va a transformar por acción de la enzima aldosa reductasa, se va a convertir a sorbitol, ¿verdad? Esta reacción es dependiente del NADPH y posteriormente, por acción de la sorbitol deshidrogenasa, se va a oxidar el sorbitol hacia fructosa, generando NADH respectivamente. Ok, veamos el esquema si gustan. Vamos a tener entonces que a medida nosotros tenemos valores elevados de la glucosa sanguínea y sobre todo en estos
órganos que decíamos que son insulino dependientes van a estar independientes, perdón, van a estar captando bastante glucosa. Como está aumentada, pues ellos solo agarran, ¿verdad? Entonces, este aumento de la glucosa, acá lo vemos, este aumento de la glucosa en estos órganos que ya mencionamos, va a permitir que la glucosa se desvíe a la vía del sorbitol, ¿verdad? La aldosa reductasa, ¿verdad? Esta enzima generalmente tiene una baja afinidad por la glucosa y en concentraciones normales la participación de esta vía es mínima, pero como hay una hiperglicemia, hay demasiada glucosa, entonces sí empieza a activarse bastante esta vía. ¿Ok? Acá podemos ver, ¿verdad? El aumento de la concentración de sorbitol al final, ¿verdad? Después de participar, de convertirse glucosa a sorbitol, el sorbitol en sí tiene efectos, o sea, esta molécula va a participar en la producción de un aumento de la activación de la proteína sinasa C, un aumento de fosfolipasa A2, disminución de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Todo esto me va a llevar a un estrés osmótico. A la vez, vamos a ver que la hiperglicemia va a estar produciendo radicales libres, que me va a llevar a un estrés oxidativo. Déjenme ver. Sí, se han propuesto, ¿verdad? Mecanismos para explicar los efectos perjudiciales inducidos, ¿verdad? Por la vía de los pioles. Dentro de ellos, el estrés osmótico que mencionábamos, ¿verdad? Inducido por la ATPasa, una relación de NADH y NADA va aumentada y una disminución del NADPH citosólico. El sorbitol no se difunde fácilmente por las membranas. Entonces, el efecto osmótico del sorbitol daña a las células microvasculares. Quiero ver, y en este podemos ver como la continuidad, aparte de los efectos dañinos que produce el sorbitol que vimos acá, que son estos, ojo, ¿verdad? Acá, como hay exceso de sorbitol, aparte de esto, también podemos ocupar sorbitol para que por acción de la sorbitol deshidrogenasa se aumente la producción de fructosa. Me dé como resultado, la oxidación del sorbitol da como resultado fructosa, ¿verdad? Y el aumento de concentraciones de glucosa pues a largo plazo me puede llevar a la producción de triosas, ¿verdad? Esas triosas tienen un efecto que me pueden glicar proteínas. Eso ya más adelante vamos a ver que realmente todas estas teorías propuestas hay un punto en donde se interconectan, casi siempre se interconectan. En este caso, pues ya vimos que el sorbitol al final aumenta fructosa y esto me puede dar aumento de triosas que tienen como efecto, pues, glicar proteínas. Y al glicar proteínas, pues estamos alterando su función, ya no realizan lo que iban a hacer estas proteínas, ¿verdad? A la vez también se me va a estar inhibiendo la gliceraldehído 3-fosfodeshidrogenasa y eso me va a dar un aumento de diacilglicerol y el aumento de diacilglicerol me da un aumento de proteína sinasa C, que también es un mecanismo propuesto que va a aumentar expresión de genes. Eso básicamente con los pioles que tienen que saber, ¿verdad? Que realmente al final con los pioles el sorbitol tiene estos efectos y a la vez el sorbitol me va a producir aumento de concentración de fructosa que a su vez me va a inhibir, ¿verdad?
en cierto punto la gliceraldehído 3-fosfodeshidrogenasa, aumento de diacilglicerol, pues aumento de la proteína sinasa C. Luego vamos con el otro mecanismo propuesto, el aumento de productos finales de glicosilación avanzada. La glicosilación avanzada, por definición, es una modificación química, no enzimática, de proteínas, lípidos y también de ácidos nucleicos. Esto se va a dar por la unión de grupos de azúcares, o sea, de carbohidratos reactivos a sitios expuestos de estas moléculas que ya mencionamos, ¿verdad? Proteínas, lípidos. Se da la unión, ¿verdad? Una unión no covalente de un grupo ceto o un grupo aldehído de un carbohidrato que se va a unir a un grupo amino libre de una proteína, ¿verdad? Para formar un compuesto llamado base de Schiff. Y esta base de Schiff se somete a reordenamientos, ¿verdad? En su estructura química, ¿verdad? Para al final, a través de este reestructuramiento, se va a convertir en un producto más estable llamado producto Amadori. Actualmente se sabe que los productos finales de glicosilación avanzada se forman en personas diabéticas, también se pueden formar en personas no diabéticas, pero conforme avanza la edad. Y en los diabéticos, pues tiene que ver bastante con la presencia de la hiperglicemia crónica y pueden acumularse en proteínas con una vida media larga, que por ejemplo las que están en el cristalino o el colágeno en las membranas basales de los capilares retinales y glomerulares, y también en el componente proteico de la mielina en el sistema nervioso periférico. O sea que básicamente esta vía o esta hipótesis, este mecanismo propuesto, participa en las tres, ¿verdad? Tanto en la retinopatía, participa pues en la nefropatía y en la neuropatía, ¿verdad? Porque altera proteínas, las vuelve infuncionales, por decirlo así, porque las ha glicolizado. Ok, aquí tenemos como el proceso en cómo se forman los productos finales de glicosilación avanzada, y vamos a tener que en un inicio la glucosa, ¿ves? Como hay exceso, aquí siempre hay que tener en cuenta que hay exceso de glucosa, entonces va a unirse la glucosa con una lisina, ¿verdad? De una proteína para formar la base de Schiff, ¿verdad? Con un grupo amino, ¿verdad? Entonces, la glucosa más la proteína y su grupo amino, si se fijan, van a dar aquí la base de Schiff. Aquí tenemos, ¿ve? La glucosa acíclica unida a esta proteína, ¿ve? Aquí está el grupo amino terminal. Esta es la iniciación, ¿verdad? Luego empieza a sufrir reordenamiento. Todo esto es no enzimático, ¿verdad? Entonces, en su estructura se cicla, por ejemplo, para volverse un compuesto más estable, y a esto ya se le va a llamar producto Amadori, ¿verdad? Sigue presentando reordenamientos, cambios estructurales, ¿verdad? Autocatalizados, ¿verdad? No enzimáticos, y se van a empezar a liberar, ¿verdad? Glioxal, también se va a poder liberar 3-desoxiglucosona, que se va a unir nuevamente a un residuo de lisina y me va a formar la pirralina, ¿verdad? La pirralina ya está formada. Luego, el otro compuesto que salió, que es el glioxal, también se va a unir a otro compuesto de lisina y me va a formar la N-carboximetilisina, ¿verdad? Estos son los que se encargan de la propagación, ¿verdad? Se empiezan a propagar más. Todo inició aquí, por eso es que se llaman así las fases. Iniciación, luego la propagación, y ya al final los productos de glicolación avanzada
de glicosilación avanzada va a ser cuando la pirralina, por ejemplo, se une con otro amino terminal, ¿verdad? Lisina, de otra proteína, y aquí ya me va a formar puentes. O sea, aquí ya hay dos proteínas. Si se fijan, aquí la pirralina ya traía uno, pero luego ya se une otro, ya es dos enzimas, hay puentes, ¿verdad? Cuando se da con la pirralina, un puente DOLT, y cuando se da la N-carboximetilicina con otra proteína, puente GOLD, ¿verdad? Esos son los productos de glicosilación avanzada. El metilglioxal, el glioxal, la 3-desoxiglucosona, la glucosona. O sea, van a básicamente ir sufriendo modificaciones en estructura autocatalizada, ¿verdad? Autooxidación, a veces pierden agua o van perdiendo grupos hasta que pues se van formando los diferentes productos, ¿verdad? Ok, déjenme ver. Vaya. Vaya, otra cosa importante de estos productos de glicosilación avanzada, el glioxal y el metilglioxal, por ejemplo, se pueden formar por autooxidación de la glucosa o por autooxidación de productos glucolipídicos, ¿verdad? Estos productos iniciales o intermedios de la glicosilación se van a ir sometiendo lentamente a una serie compleja de rearreglos químicos que ya habíamos mencionado. Estos tienden a formar a su vez especies reactivas de oxígeno y de esta forma interactuar con estructuras específicas de la superficie celular. Este es como otro mecanismo, ¿verdad?, que participa patológicamente estos productos. Uno es, pues, alterar las estructuras de las proteínas, ¿verdad?, y la función consiguiente, y lo otro es que también pueden producir especies reactivas de oxígeno cuando se están formando, ¿verdad? Ese es otro mecanismo propuesto. Luego tenemos la activación de la proteína sinasa C, ¿verdad? Esa es otra vía propuesta para como una de las alteraciones de los mecanismos de las complicaciones crónicas, ¿verdad? Vamos a tener que, ya habíamos mencionado que se interrelacionan en sí estos mecanismos, porque una hiperglicemia sostenida, ya habíamos mencionado, me puede llevar pues a la activación de la vía del poliol, esto a la vez a aumentar la producción de fructosa, esto a su vez me puede dar como consecuencia final un aumento del diacilglicerol. ¿Y qué sucede entonces? Habíamos mencionado que el aumento de concentración de diacilglicerol me sirve, ¿verdad?, para ir a activar isoformas de la proteína quinasa C. ¿Cuáles? Específicamente la beta y la gang, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando se activan estas isoformas de la proteína quinasa C? Tiene varias como funciones atribuidas, ¿verdad? Esta proteína. Y vamos a ver entonces que va a aumentar la producción de factores de crecimiento endotelial vascular, factores de proliferación vascular. Esto va a aumentar la permeabilidad vascular y va a aumentar la angiogénesis. O sea, la participación aquí es que al final la activación de la proteína sinasa C me aumenta estos factores, ¿verdad?, de crecimiento endotelial y
da como consecuencia este mecanismo, permeabilidad vascular y angiogénesis, formación de nuevos vasos, que me va a llevar a neovascularización y a edema macular, que puede contribuir en la pérdida de visión. Esta es la participación de esta vía para la retinopatía. Con respecto a la activación de la proteína quinasa C, me va a dar también disminución de la síntesis de la enzima óxido nítrico sintasa, ¿verdad? Y esto me va a llevar a un flujo sanguíneo anormal, ¿verdad? No hay como una defensa para la vasoconstricción, entonces me va a llevar a una lesión microvascular, que tiene que ver más que todo con la neuropatía. Y la neuropatía al final me lleva a úlceras y amputación. Luego podemos ver que también participa con la estimulación del factor de crecimiento transformante beta. Esto me aumenta la concentración de colágeno o la producción de colágeno. Aumenta la producción de fibronectina, que esto puede llevar a una oclusión papilar, o sea, hay un engrosamiento de las paredes de los vasos, por ejemplo, y me puede llevar a una proliferación de la matriz, o sea, hay un engrosamiento que va a llevar finalmente a nefropatía y a la falla renal. También dentro de los otros mecanismos, pues aumento del NADPH, oxidasas, que van a llevar a la expresión de genes proinflamatorios, ¿verdad? Aumento de las especies reactivas de oxígeno, que van al final a estar participando en la propagación del proceso. Esto es bien complejo, bien global. Son varios mecanismos. Hay inflamación, hay estrés oxidativo, ¿verdad? Hay daño en la vasculatura por la participación de todos estos elementos. Vamos entonces a hablar ahora del aumento por la vía de la exosamina. Déjenme ver si aquí está. Vale. La glucosamina 6-fosfato se forma a partir de la fructosa 6-fosfato, ya sea a partir de la glucosa o de la fructosa en la vía del sorbitol, ¿verdad? También necesitamos glutamina, que posteriormente en varias reacciones va a dar origen a la UDP N-acetilglucosamina y a la UDP N-acetilgalactosamina. Ambas se utilizan para la formación de glicoproteínas y proteoglicanos. Esto como función normal, ¿verdad? Pero el aumento del flujo a través de esta vía se relaciona con efectos en la diabetes, ya que contribuye a la estimulación de expresión de genes como factor de crecimiento tumoral alfa, ¿verdad? O el transformante beta, el inhibidor del activador del plasminógeno, y también participa en la inducción de la resistencia a la insulina. Aquí podemos ver que el proceso que les mencionaba de la formación de estos componentes, ¿verdad? UDP, N-acetilgalactosamina, por ejemplo, y esto gracias a la formación de la fructosa 6-fosfato con glucosamina. Acá lo podemos ver, quizás me gusta más el esquema de la derecha, en donde vemos que gracias a la glucosa, ¿verdad? Esta es una vía. La glucosa al final me puede dar fructosa 6-fosfato y también la vía del sorbitol, ya dijimos que nos la puede dar. Luego, pues a través de varias reacciones, se me va a estar formando pues la UDP N-acetilgalactosamina o la UDP acetilglucosamina, ¿verdad? Esta de acá. Básicamente, estas, cuando se forman, lo que van a hacer es que van a ir a dar
señales a nivel nuclear, ¿verdad? Aquí, si se fijan, van a ir a participar a nivel nuclear para que se estén formando proteínas glicosiladas, ¿verdad? O sea que al final las vuelve unas proteínas infuncionales. Alteran el mecanismo de las proteínas. Este es como el mecanismo propuesto de esta vía de exosamina. Vamos a pasar entonces a las complicaciones crónicas de la diabetes. Ya propiamente hablando de las que son las más importantes a nivel de los diabéticos, porque nos vamos a centrar especialmente en las microvasculares. Las macro las vamos a dejar pues ya más adelante, las vamos a ver en otras materias, pero en este caso pues sí nos importa más la participación de estas alteraciones bioquímicas, estos mecanismos moleculares que acabamos de hablar, que van a participar en estas complicaciones. ¿Ok? Nuevamente se lo pregunto, ¿están ahí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Vaya, ok, ahí, vaya. Muy bien. Entonces, básicamente estos eran los 4 mecanismos moleculares. Ya, pues, a grosso modo, quiero que lleven la idea de que hay alteración en la estructura y por tanto también en la función de proteínas, pues hay activación de la proteína sinasa y esto lleva a una cascada de pues ya sea de aumento de factores, ya sea inflamatorios, ¿verdad? A una neovascularización, etcétera, ¿verdad? Más que todo eso como a grosso modo. Saquen como las conclusiones generales para su conocimiento. Yo sé que para el examen podemos ser más específicos, pero realmente me interesa que se lleven pues el conocimiento. Ustedes a su manera pues también saquen sus propias explicaciones, ¿verdad? Es complejo estudiar para este tema, pero se logra, ¿verdad, chicos? Bye. Entonces, pasemos entonces con las complicaciones. En este caso, iniciemos hablando de la retinopatía diabética. Se menciona que esta es la complicación microvascular más común en los pacientes diabéticos y se caracteriza por degeneración de las neuronas de la retina, ¿verdad? Y por la neoangiogénesis, formación de nuevos vasos. Además, es una de las principales causas de ceguera en el mundo, ¿verdad? La retinopatía diabética clásicamente se ha considerado una enfermedad microvascular de la retina y se caracteriza en sus últimos estadios por el crecimiento anormal de vasos en la retina y esto puede llevar a hemorragias y en última instancia a una tracción de la retina, ¿verdad? Un arrancamiento de la retina y esto pues lleva a la ceguera. Aquí podemos ver la clasificación de la retinopatía diabética, que usualmente se clasifica en no proliferativa y proliferativa. Y vamos a ver que lo que la caracteriza usualmente pues es que los vasos van a tener pequeñas dilataciones. Esta es la normal, ¿verdad? Es sutil, pero sí se ve una dilatación del vaso, ¿verdad? Hay una dilatación y a eso se le llama aneurisma. Además, ya empiezan a ver en la fase no proliferativa, que es como la temprana, empiezan a observarse microhemorragias, ¿verdad? Que las podemos observar aquí. Y también vamos a tener la presencia de exudados duros, ¿verdad? Así se le llama, o exudados serios, ¿ok? Ya en una fase avanzada de la retinopatía diabética, a medida de que pues vamos manteniendo la hiperglicemia crónica, y se van a dar todos los mecanismos propuestos anteriormente, donde van a participar los productos avanzados de glicosilación, donde va a haber mayor producción o activación de la proteína sinasa C, etcétera.
¿verdad? Como ya lo mencionamos, vamos a llegar hasta esta fase que es la fase proliferativa. Ya acá básicamente hay múltiples hemorragias, ¿verdad? Se nota también una mayor vascularización, se han formado nuevos vasos, pero esto es patológico, entonces a la vez conlleva a hemorragias, ¿ve? Una vascularización anormal, ¿ve? Hay exceso de vasos sanguíneos. También podemos ver turbiedad en el humor vítreo, o sea, y seguimos viendo exudados duros. Los mecanismos implicados en la retinopatía diabética básicamente son una mezcla de todos. Así no hay uno específico, por decirlo así, este es el que me va a dar retinopatía, no, es una combinación, una participación de la activación de la proteína sinasa C, acumulación de pioles, o sea, del sorbitol, como les decía, un aumento del sorbitol en estos tejidos, ¿verdad? Va a llevar a que se vaya a producir daño en las células pues del ojo, por decirlo así, en donde va a haber una afectación celular, o sea, del pericito, y va a haber una afectación endotelial, ¿verdad? También participan los productos de glicosilación avanzada, que al final llevan a un daño oxidativo. Hay un estrés oxidativo. Entonces, básicamente todos los procesos están involucrados en la retinopatía diabética. Luego pasamos a la nefropatía diabética, que es una complicación grave microvascular que pueden presentar ambos tipos, la tipo 1 y la tipo 2B. Afecta la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes y los puede llevar a la falla renal. ¿Okay? Clásicamente la nefropatía diabética se define con presencia de microalbuminuria, ¿verdad? O macroalbuminuria o proteinuria en un paciente con diabetes cuando hay ausencia de otra causa de enfermedad renal. Esa es la nefropatía diabética. Hay una alteración renal en pacientes diabéticos. Quiero ver. Los estudios demuestran que el riesgo de padecer nefropatía es similar en ambos tipos. Muy bien. Hay tres fases básicamente del avance del daño en una nefropatía diabética. Está la fase capilar normal, luego conforme se van sufriendo pues daño las células mesangiales, vamos a ir presentando alteraciones como por ejemplo, primero la fase de microalbuminuria y luego la fase de macroalbuminuria. Esto, conforme se va dañando, pues la permeabilidad vascular, que se va aumentando o engrosando la matriz extracelular, y todo esto a través de también los mecanismos propuestos previamente, productos de glicosilación avanzada, estrés oxidativo, la vía de los pioles también participa, la proteína quinasa, ¿verdad? La activación de esta proteína. Hay inflamación, también está como mecanismos propuestos ya una predisposición genética también, ¿verdad? Todos estos al final son lo que va a conllevar a una macroalbuminuria e insuficiencia renal. Y con respecto a la neuropatía diabética, es la presencia de signos y síntomas de disfunción de nervios periféricos en personas con diabetes. Esto a consecuencia del daño progresivo de las fibras nerviosas, ¿verdad? Después de excluir otras causas. Eso es una neuropatía diabética. Daño en estas fibras nerviosas, pero no hay otra causa y el paciente pues es diabético, ha tenido niveles de glicemia elevados por un tiempo bien prolongado, ¿verdad? Acá podemos ver la neuropatía diabética en sus formas clínicas. La más común, por decirlo así, es la polineuropatía simétrica distal, ¿tá? Y luego tenemos que también puede haber
radiculopatía, radiculoplexopatía, mononeuropatía, ¿verdad? Y mononeuritis múltiple y la neuropatía autonómica. Si bien la hiperglicemia y deficiencia de insulina se consideran como los promotores iniciales de la neuropatía diabética, en sí el trastorno va a ser consecuencia de la interacción de las vías metabólicas, vasculares y neurotróficas. O sea que al final es un cúmulo de, básicamente, como les menciono, y casi todas las complicaciones crónicas no es una sola vía la que está participando, sino que la acción conjunta, todos estos mecanismos como patológicos, es lo que lleva al final al daño de los vasos, al engrosamiento de la matriz extracelular, ¿verdad? Al daño de las fibras nerviosas. Entonces, es una mezcla de una interacción constante de esos mecanismos moleculares propuestos. ¿Ok? Los problemas metabólicos dan origen al daño crónico subsecuente por pérdida axonal de las fibras mielínicas o amielínicas. Importante saber que primero se afectan fibras nerviosas pequeñas, pero va a ir avanzando hasta alcanzar y dañar fibras de mayor calibre, ¿verdad? Ya sea a mediano o a largo plazo. Pero el resultado al final es la aparición de una polineuropatía simétrica distal, que ya mencionamos que es la más frecuente. Con respecto a la fisiopatología de la neuropatía diabética, pues este cuadrito lo resume bastante bien, que al final es la participación de casi todos los mecanismos. Aumento del sorbitol, ¿verdad? Aumento de los productos finales de glicosilación avanzada, aumento de las exosaminas UDP, N-acetilgalactosamina, y también aumento de la actividad de la proteína sinasa C, que todas en algún punto van a estar favoreciendo un estrés oxidativo, ya sea porque en algún punto de estas rutas se forman especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? O también se inhiben por alteración de la relación NADP-NADPH, se inhiben enzimas que son protectoras contra el estrés, ¿verdad? Oxidativo. Entonces, sea de una u otra forma, al final, este estrés oxidativo puede dañar directamente la permeabilidad a nivel de las fibras nerviosas y pues me puede llevar a una neuropatía diabética. Y para terminar, pues en resumidas cuentas, vamos a decir, bueno, ya lo mencioné bastante, que las complicaciones en los pacientes diabéticos son consecuencias de la hiperglicemia sostenida y pues la resistencia a la acción de la insulina. Probablemente la forma en que la primera, o sea, la elevación de la glicemia, induce el daño en diversos tejidos, depende de las características metabólicas de cada paciente, ¿verdad? Entonces, las alteraciones metabólicas inducidas por la hiperglicemia intervienen conjuntamente en el desarrollo de enfermedades, ¿verdad? Y ahí está el esquema, ¿verdad? Mantenemos hiperglicemia, pues obviamente va a estar activada la vía de la glucólisis, luego se va a poder activar la vía de los pioles o la autooxidación de la glucosa, que eso cuando sucede produce especies reactivas de oxígeno. Se puede dar la glicación de proteínas y se forman productos avanzados de glicosilación. Aumento de las triosas fosfato, que me va a dar aumento del diacilglicerol y al final la activación de la proteína quinasa C, ¿verdad? Expresión de genes proinflamatorios y todo eso al final me lleva a complicaciones de la diabetes. ¿Ok? Ese es el modelo integrativo, en donde vemos que casi, o sea, todos intervienen. Al final todos intervienen en el daño a largo plazo. Y terminamos, ¿verdad?
Gracias por su atención, chicos. Vamos a ver, terminar de grabar. ¿Dudas? ¿Preguntas?